Muy bien, le doy una cordial bienvenida a nuestro estudio de bíblico que estamos realizando este año 2026, Primera y Segunda Corintios. Ya estamos en el segundo libro, hoy corresponde al capítulo 4. Así que vamos a comenzar orando al Señor. Eh, Así que a mayor participación voy a pedir a mi amada esposa que tenga la bendición de dirigirnos en esta oración. Amén. Bendito Dios Todopoderoso, bendecimos su nombre en esta noche, agradecidos a usted, mi Dios amado, porque ha sido un día, Señor, en el cual usted nos ha acompañado, nos ha fortalecido, ha provisto también, Señor, del alimento espiritual para poder, Señor, nutrir, Señor, nuestra vida espiritual, nuestra comunión con usted. Gracias, Padre, por el alimento físico, por el vestuario, por todo lo que usted nos da, mi Dios, y también por librarnos, Señor, de tantos peligros y tantas cosas que ocurren hoy en día a nuestro alrededor. Gracias, Señor, por rodearnos con su presencia. Y gracias, Padre, porque en este momento también podemos disponer nuestros corazones, mi Señor, para poder recibir su palabra, poder, Señor, estudiarla juntos en comunidad, para crecer juntos y edificarnos, Señor, como iglesia. Bendecimos la vida de cada hermano que está presente, mi Dios, y que sea su Espíritu Santo dándonos, Señor, el entendimiento y ayudándonos, Señor, a no solo oír esta palabra, sino que la podamos atesorar en nuestros corazones y aplicarla a nuestro día a día. Le bendecimos y le adoramos, mi Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, doy la cordial bienvenida entonces a cada uno de ustedes, al matrimonio ahí, hermano Juan Carlos y mi hermana Sonia también. Acá estoy con el hermano Luis también, así que muy contento de retomar este estudio. Bueno, la clase de hoy se llama Tesoro en vasos de barro. Vamos a introducir nuestro tema. ¿Qué podemos decir en cuanto a esta lección? Vamos a entrar a la introducción. Hermano Luis, ¿puede leer el texto ahí como texto clave para la introducción solamente? Segunda Corintios, capítulo 4, verso 7. Pues de ahí vamos a leer todo, pero es para que, porque como dice el tema, eh, vasija de barro. Pero tenemos este tesoro en vaso de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Amén. Ahí tenemos, entonces, es importante que cuando vamos, ¿se escucha bien, cierto, hermana? Lo que está en pantalla porque no lo vemos. Necesito el reporte. Sí, se escucha clarito, bien. Ya, gracias. Ya, muy bien. Entonces, vamos a hoy día entonces introducir este estudio, Tesoro en vasija de barro. Bueno, estamos todos en un proceso de transformación. Bueno, aquí Pablo, en este capítulo 4, una vez más, continúa toda esta serie que ya viene hablando de los temas anteriores, del capítulo 1 en adelante, porque cuando uno lee todo este pasaje, se da cuenta de que Pablo viene trabajando en una idea, una serie de temas que están conectados. Es como una cadena que va interconectado. Entonces, todo esto nos lleva a que el cristiano, los hijos del Señor, los miembros de una iglesia, tienen que ir formándose el carácter de Cristo. Entonces Pablo también aquí es un gran referente y también plasma la vida de Cristo a través de esta carta. Entonces, cuando vamos analizando capítulo por capítulo, ya nos damos cuenta que su apologética es realmente contundente en revelar a Cristo en todo este proceso. Entonces dice, estamos en el proceso de transformación de Dios. Vivimos en una lucha contra Satanás, el mundo, la carne, pero Cristo nos da la victoria. Recuerden ahí cuando él habla de esto, dice que somos triunfantes en Cristo, dice, más a Dios gracia, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor
de su conocimiento, porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A esto ciertamente olor de muerte para muerte y aquello olor de vida para vida. Y estas cosas, ¿quién es suficiente? Pues no somos como muchos los que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Entonces, observando este pasaje, siempre tenemos la victoria en Cristo. El Señor tiene los recursos que necesitamos en los momentos difíciles, para fin que crezcamos interiormente. Como más adelante cuando Pablo ahí terminando o diciendo ahí, pidiendo al Señor que lo sane, ¿recuerdas? 3 veces he rogado al Señor y Él me ha dicho, bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Entonces, estas paradojas, estas figuras o estas paradojas bíblicas que Pablo va mostrándonos acá, es una manera también de llevarnos a la profunda en crecer en el conocimiento del Señor. Entonces, entramos hoy día, vamos a trabajar los primeros 6 versículos que vamos a leer. Ojalá que también participen ahí lo del panel. Yo voy a leer en la... ¿qué versión tiene mano Luis tú? 60. 1960. ¿Tú podrías leer del 1 al 6? Y yo voy a leer de la Dios habla hoy, del 1 al 6. Y si alguien tiene otra versión de ahí, los hermanos del panel, pueden compartir, porque vamos a leer 1960, yo leo la Dios habla hoy, del 1 al 6. Capítulo 4, 2 Corintios, capítulo 4. Ahí como subtítulo, el mundo ciego espiritual. Dice, por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Gracias, hermano Luis. Voy a leer acá en la Dios habla hoy. ¿Por qué leemos varias veces? Porque necesitamos comprender el texto, la idea, ¿cierto? Dice así en la Dios habla hoy. Por eso no nos desanimamos, porque Dios en su misericordia nos ha encargado este trabajo. Hemos rechazado proceder a escondida, como si sintiéramos vergüenza, y no actuamos con astucia ni falseamos el mensaje de Dios. Al contrario, decimos solamente la verdad, y de esta manera nos recomendamos a la conciencia de todos delante de Dios. Y si el evangelio que anunciamos está como cubierto por un velo, lo está solamente para los que se pierden. Pues como ellos no creen, el Dios de este mundo los ha hecho ciegos de entendimiento, para que no vean la brillante luz del evangelio de Cristo glorioso, imagen viva de Dios. No nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor. Nosotros nos declaramos simplemente servidores de ustedes por amor a Jesús. Porque el mismo Dios que mandó que la luz brotara de la oscuridad es el que ha hecho brotar su luz en nuestro corazón
para que podamos iluminar a otros, dándoles a conocer la gloria de Dios que brilla en la cara de Jesucristo. ¡Wow! Tremendo. ¿Alguien tiene otra versión del panel, hermana? Bienvenido a lo que se han ido agregando. Yo tengo la nueva traducción viviente. Ya, gracias, Laurita. Dice, por lo tanto, ya que Dios en su misericordia nos ha dado este nuevo camino, nunca nos damos por vencidos. Rechazamos todas las acciones vergonzosas y los métodos turbios. No tratamos de engañar a nadie ni de distorsionar la palabra de Dios. Decimos la verdad delante de Dios y todos los que son sinceros lo saben bien. Si la buena noticia que predicamos está escondida detrás de un velo, solo está oculta de la gente que se pierde. Satanás, quien es el Dios de este mundo, ha cegado la mente de los que no creen. Son incapaces de ver la gloriosa luz de la buena noticia. No entienden este mensaje acerca de la gloria de Cristo, quien es la imagen exacta de Dios. Como ven, no andamos predicando acerca de nosotros mismos. Predicamos que Jesucristo es Señor y nosotros somos siervos de ustedes por causa de Jesús. Pues Dios, quien dijo que haya luz en la oscuridad, hizo que esta luz brille en nuestro corazón para que podamos conocer la gloria de Dios que se ve en el rostro de Jesucristo. Gracias. Qué lindo ver esto, ¿no? Palabras que también van enriqueciendo también esta idea del texto. Bueno, la pregunta que lanzamos ahí, ¿cómo podemos comparar nuestra obra ministerial con la de Pablo, según los versos 1 y 2? ¿Podemos dialogar, ya que hemos leído el texto? ¿Podemos responder a la luz de la palabra? ¿Cómo podemos comparar nuestra obra ministerial con la obra de Pablo? Bueno, aquí la primera parte del verso dice, por lo cual, en la versión 1960, como viene abordando varias series de Pablo y está todo interconectado, entonces aquí sigue hablando el tema del ministerio, ahí para ir ensamblando toda esta idea de lo que implica la vida ministerial, el carácter, la actitud, cómo enfrentamos las situaciones, los embates del ministerio. Participación en clase. Mi codiscípulo, ¿cómo están los codiscípulos? O codiscípulas. Discípulos de Cristo somos. ¿Cómo podemos comparar nuestra obra ministerial con la de Pablo? Tal vez si lo vemos desde una forma personal, acá nosotros hemos nacido en Cristo, así como Pablo lo hizo, que tuvo un nuevo nacimiento y que nosotros hasta el momento, desde que recibimos a Cristo hasta el momento, hemos perseverado, hemos mantenido la verdad del Evangelio, la hemos predicado y tratando de mantener siempre lo que son los principios bíblicos, de vivirlos. Correcto. Y andamos en la verdad. Amén, amén. Gracias, Laurita. ¿Alguien más? Pensando en esta pregunta. La pregunta es, entonces, ¿cómo podemos comparar? Mira, dice acá que este ministerio nosotros lo hemos recibido por pura misericordia. Entonces, no es tarea nuestra. Pablo dice que todo viene por iniciativa de Dios. Por eso no debemos desmayarnos. No debemos desmayar porque si fuera nuestro, yo creo que todo lo tiramos al tacho de la basura, pero que esto es ministerio de Dios. ¿Van observando el verso 1? Entonces, ahí está la razón por qué no hay que desmayar.
No hay que tirar la toalla. A ver lo que estamos aquí. ¿Más de alguno ha empezado a tirar la toalla frente a una situación compleja, adversa? La verdad, yo sinceramente, no tirar la toalla como de dejar de servir a Dios, de perseverar, de amarle, de servirle, de anunciar su evangelio, pero sí de rechazar la religiosidad y los Ya, letreros, sí. ya. Los apellidos, Yo creo que ese sí, es cierto, del sistema. El sistema uno se cabrea. cierto. Muchas Eso, hermano Luis, gracias. el sistema que existe. En realidad, como no es bíblico, porque no es bíblico, las corporaciones y todo eso, porque de repente como que se pone mucha traba a la predicación del evangelio por Sí, tantas normas que ponen. Entonces, sí, como que ahí hay Al final es como que nos esclavizan. claro, ese es el sí, problema. exactamente, sí. Bueno, por eso lo que estuvimos en la clase, en el primer libro, bueno, ahora tenemos que leer otro libro, se me olvidó subirlo de nuevo al grupo. Estuvimos hablando de ese libro para los nuevos que se vayan integrando, lo pueden también leer, El enrejado y la vid, ¿cierto? Entonces también estábamos leyendo esos libros para poder también no buscar este punto de equilibrio, ¿no? Punto de equilibrio. Que también la iglesia es un organismo, pero también es una organización. Lo que muchas veces queda en la organización y no velamos por el organismo. Bueno, sigamos avanzando. Entonces, los versos 1 y 2, gracias por su participación. Y los que se han ido integrando también ahí, bienvenido. Dice, antes bien, dice, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Recuerdan ahí que veíamos el otro día que nosotros cuando predicamos, nuestro el que está primero en nuestra audiencia es Dios, pues. ¿Recuerdan? Cuando vimos esos artículos, cuando dijimos de parte de Dios, delante de Dios estamos. Entonces nosotros vamos de parte de Dios y delante de Dios. Y aquí otra vez vuelve a decir que estamos delante de Dios. Es decir, Dios también es parte de la audiencia de esta clase. Y deberían estar todo el pueblo de Dios aquí porque Dios está presente. Está presente. Entonces, en los versos 1 y 2 nos habla de que debemos renunciar a lo oculto, lo vergonzoso, no andar con pecado, que ahí de una otra manera eso puede trabar el avance del reino. ¿Ya? Y como dice el Señor en su palabra, no hay nada oculto que no sea revelado ante la luz, ¿cierto, hermano? No podemos, quizás ante los hombres uno puede esconder cosas, pero ante la presencia de Dios. ¿Recuerdan ese episodio ahí cuando David cayó en adulterio? Y para tapar eso, hizo toda una trama, mandó a buscar al esposo de la Betsabé. Entonces, ¿y qué pasa? Trató de que él se fuera a la casa a descansar con su esposa, pero no le resultó el plan. Entonces, al final usó todas tantas estas cosas humanas y no le resultó. Y lo mandó de vuelta a la guerra con una carta para que esté ahí en primera línea y pueda morir. Pero para Dios no pasó por alto esto. Viene el profeta Natán y le viene a contar una parábola de un hombre pobre que tomó una oveja. Y él inmediatamente dice, oh, que tal hombre muera ese que hizo tal eso. Entonces el profeta lo confronta y le dice, tú eres ese hombre. Entonces ahí lo descoloca. Entonces ahí tiene que vivir las consecuencias de su pecado. Bueno, entonces es importante ver acá cómo, porque Pablo ahí, fíjese, cuando habla de esto, dice que anunciando el Evangelio, no por recomendándonos, dice, sino que, ¿se acuerdan que la semana pasada hablamos de que Pablo no necesitaba carta?
o también los hermanos de Corintios no necesitaban carta porque ellos eran cartas leídas, ¿ya? Entonces, por ahí los judaizantes constantemente estaban, estaban allí atacándolos y por otro lado desacreditándolos y por otro lado los judíos más radicales querían matarlo. Entonces, frente a eso él no desmaya porque este ministerio que él recibió de parte del Señor lo recibió solamente por pura misericordia. Y él también diciendo, yo siendo un blasfemo, la gracia de Dios me alcanzó y hoy soy su siervo, soy predicador, soy apóstol de los gentiles. Pero dice ahí en el verso, como leíamos en la versión de Dios habla hoy, lo dice de esta manera en el verso 3. Y si el evangelio que anunciamos está como cubierto por un velo, lo está solamente para los que se pierden. ¿Recuerdan allí para los religiosos? No pueden ver la faz de Cristo. Es importante ahí ver eso. Recuerda cuando también Jesús, estando enseñando las parábolas del reino, las parábolas del reino tenían dos objetivos importantes. Una es revelar el reino y ocultar el reino. Entonces aquí también esta misma idea está. Para aquellos que rechazan, en otras palabras se le oculta, pero aquellos que están dispuestos a ser transformados por el Señor, se les revela el reino. Quienes nos alineamos con el reino de Dios, para nosotros el Señor saca ese velo que nos cubría y podemos contemplar a Cristo de la gloria. Entonces, los versos 3 respondemos la siguiente pregunta: ¿por qué el evangelio está encubierto en los inconversos? Bueno, allí necesitamos revelarlo, necesitamos anunciar. Y hoy día, como nunca, poder orar al Señor, porque dice allí el verso 4, el Dios de este siglo, Satanás, dice, cegó el entendimiento de los incrédulos. Entonces nosotros tenemos que pedir al Señor que revele su palabra y los incrédulos puedan ser transformados por el poder de la predicación del Evangelio. Para que, entonces es importante, ahí dice, para que no se les... Bueno, este es lo que quiere el maligno, que no se resplandezca el Evangelio en ellos, sino que quiere mantenerlo en la oscuridad. El Evangelio es una luz. La gloria de Cristo muestra la gloria de Dios, la imagen de Dios. Pero siempre Satanás se opone. El reino de las tinieblas más el reino de la luz. Entonces, la pregunta siguiente. ¿Cuál es la base de la predicación de Pablo? Según el verso 5. El querigma, hablando del querigma, no carisma, sino el querigma, es la proclamación del Evangelio. Bueno, cada lugar, cada iglesia eran verdaderas comunidades querigmáticas de la proclamación del Evangelio. Entonces aquí Pablo pone en este verso 5, dice, porque no nos predicamos nosotros mismos, sino a Jesucristo como el Señor. Es decir, esto implicó persecución para los que siguen a Cristo. Porque en ese entonces, en el Imperio Romano, ¿quién era el Señor? El Quirios, César. Pero cuando los cristianos empezaron a decir que Jesucristo es el Señor, implica persecución, muerte, exilio, y todo lo que Pablo también lo vive en carne propia por la proclamación del Evangelio. ¿Estamos o no? ¿Estamos de acuerdo, no? Pablo, una de las características que era humilde. ¿Ya? Y nunca se promovió a sí mismo, sino predicar la palabra de Dios. Exactamente. Y eso es un gran ejemplo, igual cuando Pedro predicaba, ¿cierto? Tanta gente llegaba al Señor. Sí. Como que siento de repente hoy día que yo no estoy en contra de la teología, pero de repente se predica más teología que palabra. Y yo creo que una de las cosas que quizás a veces no hay tantas conversiones por lo mismo, porque se predica mucha teología, muchos términos, que de repente uno cae, que también uno comete ese error. Entonces igual nos salimos un poco de lo que Pablo hacía, por ejemplo. Sí. Predicaba a Cristo mismo. Sí. Pedro, tenemos un gran ejemplo, cuánta gente se convertía. Entonces, quizás a nosotros nos falta volver a la sencillez del Evangelio, a predicar palabras. Es lo que dijimos hoy día, la singularidad del Evangelio.
a la sencillez. Por ejemplo, uno cuando va a evangelizar a alguien, ya la mujer samaritana, cuéntale la historia. Pues. Si esa persona no conoce al Señor, pues, entonces si uno le cuenta la historia, Dios puede transformar a la persona. Sí, Una cosa. sí. Bueno, opinión del panel. ¿Qué dice el panel? Acá estamos aquí con el hermano Luis, más el Señor, del Espíritu Santo. Estamos aquí disfrutando ahí de esta palabra. ¿Qué dicen ustedes? Vemos fotos de algunos y bueno, podemos leer. Sí. Yo, claro, la pregunta era que, bueno, ellos predicaban a Jesucristo como el Señor. ¿Alcanzaba a escuchar ahí lo que decía el hermano Luis un poco? Claro, porque nuestras predicaciones evangelísticas a veces son, venid a mí todos los que están cargados y trabajados, que yo los haré descansar. No sé, tantos versículos que se usan para la predicación evangelística. Pero, por ejemplo, en todo la defensa que Pablo hace de su predicación, él siempre habla de que el centro de su predicación es Jesús. Po. Exactamente. Entonces, claro, cuando uno piensa en nuestra predicación hoy día, no, claro, no es así, po. Como que queremos llegar como a través de la necesidad de la gente, ya sea el Exactamente. cansancio, ya sea la Buen punto. enfermedad, ya sea, no sé, por cualquier necesidad que la gente tenga, po, y no solo a través de la persona de Jesús. Correcto, correcto. Un buen punto, ¿ah? Buen punto eso. Sí, como que tenemos que adecuarnos a la, sino que el Evangelio debe ir parejito, ¿no? Porque yo me acuerdo al principio, por ejemplo, cuando yo recién me convertí y empecé a evangelizar, y bueno, en esta misma Biblia que tengo, Nueva Versión Internacional, el pastor David, que era mi pastor, me dijo, mire, usted no le escuche ningún problema, dijo a la gente, usted háblele de Jesús, no va. Y ahí me anotó 4 versículos, él me los anotó, y que todavía están aquí en esta Biblia. Y yo le leía esos versículos nomás, pues, y eso eran Juan 3:16, Juan 14:6, eh, Juan 1:12 y Romanos 6, por cuanto todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Y yo esos versículos le leía a la gente. Entonces, eh, eso creo que es algo en lo que nosotros debemos como iglesia repensarlo, puedo pensarlo. Sí, sí. Bueno, tenemos ejemplos Pastor, que, dígame, siguiendo la idea de lo que dice la hermana, como que hoy en día se manipula mucho y es verdad, como que se apunta, tú necesitas a Jesús, tienes enfermedades, tienes problemas, tienes esto y esto otro, mi yugo es fácil, ligera mi carga, dice la palabra, ven a Cristo y qué sé yo, pero resulta que nosotros, la esencia del Evangelio es dar a conocer al ser humano que necesita un Salvador y que está perdido. Ese es el sí, Evangelio. ¿A qué vino Jesucristo y la obra de Cristo en la cruz? Arrepentimiento, perdón de pecado, salvación. Y eso es lo que nosotros tenemos que comunicar como iglesia, llamar al arrepentimiento y no a la religiosidad y no venir a Cristo porque estoy buscando sanidad o la solución a miles de problemas que tal vez tengo, sino que la necesidad que tenemos es de un Salvador porque este mundo se aleluya. acaba y hay una vida eterna que nos espera, pero al que realmente ha rendido su vida a Cristo. Sí, Lo sí, demás viene por añadidura, la sanidad, toda la solución de nuestros problemas y que Él va a llevar nuestras cargas, esas son las añadiduras. Pero nosotros, ¿qué necesitamos? Es comunicar que necesitamos un Salvador y que es Cristo Jesús. Ese es el Evangelio. amén. Bueno, es importante allí ver el contenido del Evangelio.
Y el contenido del Evangelio habla de la persona, como dijo hermano, no es nosotros proclamarnos, sino que es transmitir el mensaje de Cristo, la obra de Cristo y la persona de Cristo. Es decir, su persona y su obra. ¿Quién es y qué hizo? Es el tema. Y por ejemplo, lo vemos ahí cuando Pedro visitó a Cornelio, ¿recuerdan? Ahí en Hechos, capítulo 10, se revela todo como ellos predicaron. Por ejemplo, uno hace esa comparación, también la predicación de Pedro en el día de Pentecostés. Entonces, fue todo el tema Jesucristo y su obra, su persona y su obra. Nada más. Felipe también, fíjese, y todo basado desde la escritura, no desde una experiencia, ¿ya? No, sino que todo desde los hechos portentosos de la obra de Dios. Entonces, yo le podría dar, no sé si le gustaría investigar, observar algunos sermones de los apóstoles. Por ejemplo, si pueden profundizar un poco más para la próxima clase, podrían investigar ahí la predicación del día de Pentecostés. ¿Cuál es mira, aquí usted lee el sermón de Pedro, fíjese en la obra y en la persona de Cristo, ver ese el contenido. ¿Qué habla de la persona y qué habla de la obra de Cristo? Ese es lo que se proclamó. Después vemos a Pablo predicar también, más adelante en el Areópago, ¿recuerdan? También, vean ese ejemplo, como Pablo allí también usando ilustraciones también con el propósito también de conectar con el mensaje del Evangelio. Y recuerden que los griegos tenían ese al Dios no conocido, entonces Pablo hace ese puente y de esa manera, ya, ustedes están buscando ese Dios no conocido, a ese Dios le vengo a programar. Entonces, cómo él también usaba esa manera de revelar el Evangelio de la persona y la obra de Cristo. Entonces, aquí cuando está hablando aquí, encierra todo lo que es quién es Dios, quién es Cristo, quién es y qué hizo, qué hace, quién es Dios y qué es lo que hace. Recuerda cuando también el Señor llamó a Pablo, recuerda, dice, le hace dos preguntas, Saulo, ¿cierto? ¿Quién es el Señor? Entonces ahí está hablando la persona, para saber quién es. Y después la otra pregunta, ¿qué quiere que haga? Entonces también responde a eso al el ser y el hacer. Porque muchas veces nosotros solamente apuntamos en el hacer las cosas, pero uno meditando en esto del Evangelio, está el ser y el hacer de Dios. Su persona y su obra. ¿Ya? ¿Estamos bien o no, hermanas? ¿Pueden observar esos tips que estamos viendo mirando en la interpretación, haciendo la hermenéutica bíblica comunitaria? ¿Qué dice hermano Juan Carlos, hermana Sonia, hermana Daniela, hermana Andrea? No sé quién hay más detrás del panel. Pastor Luis Mariqueo dice ahí también. Ah, Luis Mariqueo, sí. Es que es un retorno. Sí, no, pastor, interesante todo lo que estaban conversando, yo como que me ando atrasando un poquito, pero es importante, todas las opiniones que dieron ahí es como un todo, o sea, ¿qué está, qué es lo que estamos predicando hoy? Yo hacía recuerdos del tiempo que uno ha estado en la iglesia y normalmente la gente llega por sanidad. Es como, hoy estoy mal. No voy a nombrar ninguna enfermedad para no hacer sentir a nadie mal, pero siempre se llega por necesidad. Cuando se bautiza un niño, se Se presenta. inscribió, se presenta un niño, perdón, se le entrega un diploma hoy día y todo el asunto, y la familia se compromete cierto, a enseñar a ese niño, se ora por los papás, se van y nunca más los vemos. Cuando están enfermos, se ungen. Viene un predicador, el hermano Marcos Volta, ¿cierto? Viene
y llora por ellos, los unge, y sería. Es como, es el evangelio de hoy día. Entonces, ¿qué estamos haciendo mal en ese punto de vista como autocrítica para nosotros? Sí, ¿Cómo estamos, qué es lo que estamos mostrando realmente del Señor Jesucristo? O sea, estamos mostrando de que es un remedio, es algo que te puede calmar en un momento y después nada más. Pero Jesucristo es más que eso. Lo pudimos ver en cómo transformó la vida de Saulo, que es Pablo, exactamente. cual hoy día estamos estudiando, que tiene historias maravillosas, cómo el Señor vino a su encuentro y cómo transformó su ser, su mente, su corazón, su vida por completo, su entorno. O sea, fue una transformación, pero maravillosa. Y de esa transformación muchas veces nosotros no hablamos, no vamos a ese punto que quién es Dios, como usted decía, y qué hace Dios y todo lo que Dios puede provocar en una vida cuando nosotros lo recibimos como nuestro Salvador. Y que también, por otra parte, yo me he estado pensando todo este rato, es también qué demostramos nosotros también, pues como hijos de Dios, a los que están a nuestro lado también. Sí, Yo lo veo, por ejemplo, en mi familia, con mi hermana, cómo uno le entrega la palabra de Dios a las personas que están a nuestro lado, a nuestros vecinos, a nuestras vecinas. Oramos simplemente por ellos, por enfermedad, o los llevamos más allá, como para recibir a Cristo en su corazón y que realmente en Cristo está todo, pero primero que nada tienes que seguirle, tienes que conocerle, porque si no, no podemos pedirle al Señor que te sane si no le has recibido en tu corazón, porque no vas a entender ni comprender más allá. sí, Entonces, es todo eso y el Señor es luz, po. Entonces tendría que venir a iluminar la vida de la gente que nosotros le estamos predicando, pero muchas veces no es así. Y sí. nos basamos en otras cosas como en palabras bonitas. Yo conozco muchos pastores, mucha teología, muchas palabras infladas que nadie entiende. Entonces muchas veces yo digo, ¿por qué las predicaciones tienen que ser tan complejas? Y por eso que a lo mejor va a sonar nada que ver lo que estoy diciendo, pero por eso que a mí me gustan sus predicaciones porque son cortitas y precisas. No es como tan inflado el lenguaje y que uno lo pueda entender, porque al fin y al cabo el Señor era así como entregaba su mensaje, de forma sencilla. No era un mensaje tan rebuscado. Y hoy día con esto del internet y la IA y todas esas cosas, claro, los mensajes quedan bonitos, pero muchas veces la gente no lo entiende porque no está la gracia de Dios en ellos. Entonces están vacíos. No sé si me extendí mucho, pero eso es más o menos todo lo que estaba pensando en este momento. Y perdón por lo de los niños que me dije otra cosa que no quiero. Bendiciones, hermano. Sí, todos hemos venido del mundo de ese lado, donde se bautizan los niños. Quizás también podría ser que estaba pensando un poco, porque el mensaje de la calle es diferente al de la dentro de la iglesia. Ah, sí, El mensaje de la calle debería ser, como dice el hermano Andrea, debería ser más sencillo. Contarle alguna historia bíblica, contarle lo que Dios hizo, lo que el sí, Señor hizo, a qué sí, vino y todo el tema. sí, Pero la iglesia cambia un poquito porque supone que hay de todo. exactamente, Y ahí está el tema de sí. Pero yo creo que también siempre debemos estar haciendo este llamado a venir al encuentro del Señor, porque hay mucha gente que hoy día están por años en la iglesia, pero nunca se han convertido. Yo anoche hablaba con mi esposa que este tema de la gente, necesitamos que la gente cerciorarnos, por ejemplo, ahora que tú estás en el discipulado, todos tenemos que cerciorarnos si la persona se convirtió o no se convirtió. Entonces, por ejemplo, eso. Entonces, por ejemplo, si nosotros hiciéramos una publicidad engañosa, hermanos míos, esta noche, Ay, milagro. domingo 16 de agosto, en los Lingue 12 va a haber un milagro, así que venga. Vale de todo. Pero uno lo invita a un estudio bíblico, Ay, a la oración. los gimnasios se llenan por lo mismo, por eso dice usted. Sí, Se llenan. sí. Entonces, mira, Pablo no usaba la manipulación y el Señor también, Dios nos libre también en caer en eso, porque, hermano, de repente uno porque también es atractivo eso, y es atractivo. Uno ve estas cosas, pero Pablo, como si no se expuso, sino que todo lo contrario,
expuso el mensaje del Señor. ¿Ya? Entonces la pregunta ahí, dice el verso 6, ¿cuál es el propósito de la luz del Evangelio en nuestros corazones? ¿Alguien me puede responder cuál es el propósito de la luz del Evangelio? Según el verso 6. Dice el verso 6 lo siguiente. Para que conociéramos la gloria de Dios que resplandece en el rostro de Cristo. Amén. Y también como lo dice acá en esta versión, dice, porque el mismo Dios que mandó que la luz brotara de la oscuridad, fíjese, es el que ha hecho brotar su luz en nuestro corazón. Miren, en tuyo y en el mío, para que podamos iluminar a otros, dándoles a conocer la gloria de Dios que brilla en la cara de Jesucristo. En un lenguaje más sencillo diría así, cuando Dios creó el mundo, dijo, que brille la luz donde ahora hay oscuridad. Y cuando permitió entender la buena noticia, también iluminó nuestro entendimiento para que por medio de Cristo conociéramos su grandeza. Eso es lo que es el propósito. En otras palabras, allí es revelar, iluminar en nuestros corazones a Cristo. Y si estamos iluminados por Cristo, vamos a estar compartiendo siempre este evangelio bendito, glorioso, que también lo vivía Pablo. Y por eso también le decía a la iglesia de Corintio que maravilla esto. Tenemos este tesoro del evangelio. Muy bien, Feley, vamos. Pasamos a la segunda sección. ¿No hay ninguna pregunta más, hermanos? Amén, diga el resto, hermano. Yo pensaba con todo lo que tiene que ver a lo que es evangelio, que como iglesia, como una pequeña evaluación como iglesia, que tal vez cada predicación de cada domingo se debería apuntar en un momento de la predicación o como un remache, de invitar a las personas que aún no han rendido su vida a Cristo, de hablar del arrepentimiento, bueno, lo que es el evangelio, el vacío que hay en el ser humano y que el único que puede llenar ese vacío es Cristo, la presencia de Dios en tu vida. Que nada de lo que tú tengas, lo material o que tú busques ayuda en un psicólogo, en un psiquiatra o en lo material, nada va a solucionar el vacío que el hombre tiene, que es Jesucristo entronado en tu vida, la salvación. Y creo que es una necesidad que se debe predicar todos los domingos. Aparte de la predicación, es como el remache, ¿me entiendes? Que cada predicación que haya, obviamente se está hablando de cómo debemos nosotros conducirnos como cristianos en nuestro diario vivir, todos los principios bíblicos que se están entregando, pero también poner ese ingrediente en la predicación, porque va a ser la única manera de saber que mi audiencia que tengo cada domingo, si realmente son verdaderos convertidos o aún no. Y la única forma es eso, tirando el anzuelo todos los domingos. Porque hay mucha gente que vive en los templos, pero no han nacido de nuevo. Y nosotros lo hemos visto, lo hemos escuchado. Cuando hay malos testimonios, malos ejemplos, una vida totalmente apartada de templo a casa o en la vida cotidiana de las personas, vemos que no reflejan ese brillo que debe haber de Cristo en las vidas. ¿Y eso es por qué? Bueno. Pero están en el templo, ¿me entiendes? Y no es que ocurra en nuestro templo, es a nivel del mundo. Bueno, ahora el Señor me ha puesto en entrenar a la iglesia, bueno, que estamos aquí en el panel y presencialmente es preparar al cuerpo de Cristo para equiparlo para la obra del ministerio. Porque a veces puede decir que lo haga el pastor, pero siendo que el Señor colocó dones en la iglesia y estamos todos llamados a cumplir ese ministerio. Mi labor ahora es capacitarlo en la palabra y que en todo hagamos la pega, cada uno en su medida, de acuerdo a sus dones. Por ejemplo,
Yo hablaba de antes de poder decir cómo poder también trabajar como esto, hermano mayor. Tiempo atrás se daba mucho esto de hacerse cargo como hermano mayor con los nuevos creyentes, conducirlo y acompañarlo a tal proceso de después decir, bueno, creció, ahora lo dejo y ahora a lo mejor ya puede también ser parte de un liderazgo en una iglesia y eso también aliviana mucho la carga. Por ejemplo, hacernos cargo de ciertas personas, de, que de repente por afinidad o de repente asumir ese reto. O por ejemplo, dicen, yo me hago, puedo hacer, pastor, ¿sabes? Me gustaría a lo mejor hacerme cargo, ayudarle en la tarea, porque ya soy yo, a lo mejor no estoy cumpliendo ningún ministerio, pero o colaborar al hermano Luis en alguna tarea. O también en las áreas que de repente uno dice, ¿cómo podemos encargar a estos hermanos para cuidarlos en el Evangelio y acompañarlos de tal manera que puedan llegar a la medida del varón perfecto? Porque nosotros podemos decir, esto es el problema, pero ¿qué hacemos? Porque podemos estar mirando desde la vereda del frente o del balcón, pero es Pastor, también una responsabilidad nuestra. ¿Qué hacemos? pastor, Dígame. Luis, es que es tan sencillo lo que nosotros podemos hacer. Yo le enseño a mis hijos a que ellos en su colegio le hablen a sus compañeritos ¿Ya? y le hablen de Jesús, porque yo le digo, es simple. Ustedes solamente háblenle de Jesús, que Jesús le ama, que Jesús murió y resucitó para darle salvación. Nada más que eso. Sí. Y el Luquita llegó un día, dijo, le hablé de Jesús, dijo, le pude decir de Jesús a mi compañero. Qué lindo. Entonces, o por último yo le digo, díganle que Jesús le ama. Ya, si más corto todavía, solamente con que le digan que Jesús les ama. Por último ya le van a dejar una inquietud de la persona de Jesús. Entonces, eso lo pensamos a veces así también. Claro, usted lo está viendo desde la perspectiva pastoral y el manejo de la congregación e iglesia formalizada, pongámosle. Pero desde lo cotidiano, nosotros a nuestra familia, desde chico le podemos enseñar eso, para que sea parte de su vida natural, digamos. Sí. Para que vayan perdiendo la vergüenza y vayan siendo entrenados como hijos de Dios desde chicos en eso, porque les da vergüenza, porque los hijos decían antes, pero ¿y si nos miran mal después porque somos cristianos? No le dice, ¿por qué les van a mirar mal? Si Dios le ha dado aptitudes bonitas a ustedes. A Juan es súper amable, así que nadie le va a decir nada porque a él siempre lo ven como el más amable de la clase. Entonces es difícil, yo le digo, así le reafirmo esa identidad. Po. Y en Lucas tú eres súper relacional porque él tiene montones de amigos. Entonces, ¿tú crees que tus amigos te van a mirar mal porque tú le dices que Jesús le ama? No, pues. Entonces, como que solo se traba, como que se ponen esa traba solo, po. Pero Amén. al momento de practicarlo desde pequeño, después es un hábito. Sí. Gracias, hermano, por su participación. Bueno, estuvimos viendo la primera idea, nuestra primera idea de pensamiento acá, ¿no? Del 1 al 6. En otras palabras, es ver la revelación del Evangelio, el contenido, la proclamación, el querigma. Ahora vamos a ver la segunda unidad de pensamiento de los versos 7 al 15, donde estaremos viendo la tribulación y triunfo. Así que, ¿quién no ha leído para que participe con su lectura bíblica? Porque aquí se evalúa la participación. No hacemos pruebas, no hacemos nada, sino que una lectura del capítulo 4, versos 7 al 15. Yo leo, pastor. Amén, gracias. Dice, Viviendo por la fe lleva por título, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo,
mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal, de manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito. Creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por la cual también hablamos, sabiendo que Él resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará junto con vosotros, porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracias sobreabunde para gloria de Dios. Amén, amén. Gracias, hermano. ¿Otra versión? La NBI tengo yo, no sé si le sirve. Sí. Del 7 en adelante, ¿cierto? Del 7 al 15. Al 15. Pero tenemos este tesoro en vasijas de barro para que se vea qué tan sublime poder viene de Dios y no de nosotros. Nos vemos atribulados en todo, pero no abatidos, perplejos, pero no desesperados, perseguidos, pero no abandonados, derribados, pero no destruidos. Donde quiera que vamos, siempre llevamos en nuestro cuerpo a muerte, la muerte de Jesús, para que también su vida se manifieste en nuestro cuerpo. Pues a nosotros, los que vivimos, siempre se nos entrega la muerte por causa de Jesús, para que también su vida se manifieste en nuestro cuerpo mortal. Así que la muerte actúa en nosotros y en ustedes la vida. Escrito está, creí y por eso hablé. Con ese mismo espíritu de fe también nosotros creemos y por eso hablamos. Pues sabemos que aquel que resucitó al Señor Jesús nos resucitará también a nosotros con Él y nos llevará junto con ustedes a su presencia. Todo esto es por el bien de ustedes, para que la gracia que está alcanzando a más y más personas haga abundar la acción de gracias para la gloria de Dios. Amén. Amén. Entonces, tenemos esta lectura. Una tercera lectura, Dios habla hoy y dice de esta manera. Pero esta riqueza la tenemos en nuestro cuerpo, que es como una olla de barro, que para mostrar que ese poder tan grande viene de Dios y no de nosotros. Así que, aunque lleno de problemas, no estamos sin salida. Tenemos preocupaciones, pero no nos desesperamos. Nos persiguen, pero no estamos abandonados. Nos derriban, pero no nos destruyen. Donde quiera que vamos, llevamos siempre en nuestro cuerpo la muerte de Jesús, para que también su vida se muestre en nosotros. Pues nosotros, mientras vivimos, nos vemos expuestos a muerte por causa de Jesús, para que también su vida se muestre en nuestro cuerpo mortal. De ese modo, la muerte actúa en nosotros y en ustedes actúa la vida. La Escritura dice, tuve fe y por eso hablé. De igual manera, nosotros con esa misma actitud de fe, creemos y también hablamos, porque sabemos que Dios, que resucitó de la muerte al Señor Jesús, también nos resucitará a nosotros con Él y junto con ustedes nos llevará a su presencia. Todo esto ha sucedido para bien de ustedes, para que recibiendo mucha la gracia de Dios, muchos sean también los que den gracia para la gloria de Dios. Entonces, vamos a explicar la metáfora del tesoro en vaso de barro. ¿Qué se entiende como texto clave
como tesoro en vaso de barro. ¿A qué se refiere? Vaso de barro en griego significa barro cocido, ¿Ya? en griego, La greda. ¿sí? Y se refiere a vasija de barro. Eso no Ya. eran baratos. Y frágiles, ¿cierto? Que fácil se rompen, ¿no? Sí. Y eso en todas partes se usaba. Bueno, en la antigüedad, por ejemplo, los judíos, por ejemplo, ellos eran buscaban mucho la excelencia. Por ejemplo, cuando se deterioraban los rollos o los escritos, por ejemplo, en lo mismo que hoy día nosotros tenemos hartas Biblias, ¿cierto? De repente ya la Biblia está doblada, está bien deteriorada. ¿Y qué es lo que podíamos hacer hoy día? Meter eso en una vasija, en una olla de barro, y colocarlo, enterrarlo en un suelo, en la tierra, los tesoros. Antiguamente se guardaba, cuando no existían los bancos, existían para guardar tesoros, se metían en esto de vasos de barro, se guardaban los tesoros, ollas. Desecho orgánico. Sí, exactamente. Ahora, comúnmente los judíos, allí sobre todo allí los rollos de Qumran, ¿han escuchado eso, los rollos de Qumran? ¿Han escuchado, hermanos míos, hermanas? Los rollos de Qumran. Los hallazgos de rollos, dígame sí o no, pues. Estoy dialogando con mi alumnado. Acá, hermano Luis. Sí, no me acuerdo, pero sí. Es que no los veo, ustedes tienen que hablar porque. Sí, pastor, lo hemos escuchado. Pero no sabemos qué significa. Ya, ok. Muy bien. Los rollos de Qumran. Bueno, en ese lugar se guardaron muchos rollos escritos de la Torá, de los libros, y después se encontraron esos vestigios. Y por ahí donde encontraron también toda esta evidencia arqueológica de los escritos que como el pueblo de Israel tuvo tantas amenazas de potencia, y guardaban ahí también en estas vasijas que guardaban estos rollos. Entonces, lo que está haciendo Pablo aquí, usando esta metáfora del tesoro en vaso de barro. Es decir, ¿qué es lo que está diciendo? Que así como los de Qumran guardaban estos rollos en estas vasijas de barro, así también nuestra vida es una vasija de barro, hablando de lo humano. Pero ¿qué tenemos dentro de esta vasija? Tenemos algo más glorioso. ¿Qué tenemos ahí? El poder. Tenemos a Dios, tenemos su espíritu. Recuerda que el Señor dice que ha venido a morar. Él no habita en templo hecho por mano de hombre. Ahora tenemos el evangelio bendito. Por eso aquí dice, pero tenemos este tesoro en vaso de barro para que la excelencia del poder de Dios sea de Dios y no de nosotros. Entonces, nosotros tenemos el evangelio, este evangelio bendito que está en nuestra vida, que transformó nuestra vida. Y allí también está hablando de que nosotros que éramos gusanos, ¿ya? Y la palabra de Dios vino a nuestra vida, produjo esta metamorfosis, una transformación. Por lo tanto, tenemos algo tan preciado que es el poder de Dios en nosotros, para que no confiemos nosotros, sino en el poder de Dios. Y todo esto, y por eso allí no desmayamos. Otra vez otro argumento ahí para no desmayar, porque acá dice en el 1, dice, tenemos este ministerio por misericordia, ahora nos está diciendo que tenemos, ¿ve? Fíjese, observaban el verso 1, el verso 1 dice, teniendo nosotros este ministerio, pero acá en el 7 dice, pero tenemos, ya, uno dice, teniendo, el otro, tenemos. En otras palabras, habla de lo plural, ¿ya? Allí, pero después apunta a lo personal, que cada uno somos unas vasijas de barro. En las manos del alfarero, pues, Dios está trabajando en nosotros. ¿Recuerdan la historia de
Jeremías cuando Dios habla de que somos el alfarero, el Dios es el alfarero, nosotros somos el barro. Él está trabajando y Él trabajó en nosotros y estamos siendo moldeados por Él, pues. ¿Estamos bien? Entonces ahora, ¿hasta qué límite podemos llegar en las tribulaciones? Según los versos 8 y 9. Dice que estamos atribulados en todo. Quizás tuviste problemas esta semana. Aún no angustiado. En apuro, en pagar el arriendo. ¿Ya? O en arreglar el auto. Más no desesperado. Ya. Perseguido, ¿ya? Perseguido por la causa del Señor. Más no desamparado. El Señor dijo, yo estaré con ustedes todos los días. Derribado por mi a veces situaciones que uno vive en el ministerio, pero no destruido. Como el Señor allí habla de que, porque el poder de Dios está en nosotros. Por eso estamos y podemos allí llegar y soportar estas tribulaciones, porque el poder que actúa en nosotros es mayor. Por eso somos más que vencedores. Amén. ¿A qué se refiere Pablo en los versos 10 al 12? Hermanas, ¿a qué se refiere esto cuando habla de esto? Del día 12, ¿qué está diciendo? Pablo decía, ¿te acuerdas que él dice que llevamos las marcas de Cristo? La muerte de Jesús. ¿Ya? Donde dice, mediante el sufrimiento, nuestro cuerpo sigue participando de la muerte de Jesús. ¿Sí? ¿Ese es cierto? Sí, exactamente. Mediante el sufrimiento. Tal vez se está refiriendo a las pruebas que nosotros tenemos que enfrentar en la vida desde que conocemos a Cristo y somos sus hijos. Sí. Porque en Santiago se habla de los sufrimientos, las pruebas que tenemos que vivir. Exactamente. Entonces, quienes nos alineamos con el Señor, vamos a padecer persecución, padecimiento. No está exento eso. Entonces, es importante que hoy día también, mientras estemos siempre alineados a proclamar el Evangelio, vamos a enfrentar situaciones muy complejas. De repente uno está saliendo de una y viene otra. Está saliendo de esa, viene otra. Señor, ¿hasta cuándo? Bueno, como dice el Señor en su palabra, yo comencé una obra, estamos en proceso, la terminaré cuando venga por ustedes. Pastor Luis. Dígame. El versículo 12 dice así que la muerte actúa en nosotros y en ustedes la vida. Entonces, cuando está hablando en los versículos anteriores y lo que tenemos este tesoro en vasijas de barro, que es el Evangelio y el poder del Evangelio, y nosotros como, o en este caso, él como ministro de Dios, está refiriéndose a que todos los sufrimientos que ellos viven, que les provoca eso que dice como que están afligidos, etcétera, todo lo que estábamos leyendo, es por el hecho de estar sirviendo, es por el hecho de estar sirviendo para el beneficio de las otras personas. Porque eso es lo que viene diciendo anteriormente y lo que veíamos la clase pasada, también que yo entendía que hablaba del ministerio del Espíritu porque se estaba refiriendo a su servicio, sí, a su servicio ministerial. Y como estaba haciendo defensa de eso por la interpelación que le hacían las otras personas en relación a su apostolado y todo eso, entonces acá continúa hablando de lo mismo. Entonces el sufrimiento, en tanto que nosotros seamos servidores de Cristo, porque podemos tener otros sufrimientos, pero no por servir a Cristo. Sí. De hecho, la gente
que no sirve a Cristo igual sufre, o yo antes también sufría, pero no a causa de servir a Cristo. Sí, Entonces, el versículo 12 para mí es bien clarificador porque dice así que la muerte actúa en nosotros, es decir, con todas las aflicciones que él menciona y todas las que nosotros podamos tener, porque tenemos este tesoro en estas vasijas de barro, ¿cierto? sí, Pero es para que en las otras personas actúe la vida. Ese es lo importante. No un sufrimiento por sufrir o un sufrimiento a causa de nuestro propio pecado, nuestra propia desobediencia. exactamente. Bueno, gracias, Mana. ¿Usted recuerdan esta referencia bíblica? Pastor, Diga. referente a eso, bueno, hoy día escuchaba una predicación que se refería a eso, porque nosotros, desde el momento que hemos sido llamados, y esto no solamente los que han sido llamados al pastorado, al ministerio, no, todos los que hemos nacido de nuevo en Cristo hemos sido llamados al servicio de Dios. Entonces Sí, nosotros estamos en una posición diferente a la posición de una persona inconversa. Entonces, obviamente nosotros sí vamos a padecer por la causa de Cristo, por servir a Cristo, por vivir una vida diferente a cómo el mundo la vive. Entonces, claro que vamos a tener sufrimientos, po, pero porque somos hijos de Dios. sí, Eso es el servicio, o sea, nosotros somos siervos de Jesucristo, no solamente el pastor, todos hemos sido llamados a ser siervos de Dios, porque estamos apartados para Él como sí, pueblo de Dios, porque dice que nosotros somos pueblo santo, real sacerdocio, llamados para qué, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, pero ese llamado es para todos, para todos, para todos. Entonces, en esta vida cristiana, en este caminar, en esta carrera cristiana, como hijos de Dios, vamos a padecer, vamos a tener sufrimiento, y a eso es lo que Pablo se refiere cuando dice las pruebas, que nosotros sí. tenemos que ser probados. Y eso sale también en primera de Pedro, en el Pedro, primer capítulo, habla que nosotros tenemos que ser probados como el oro en el crisol. Entonces, ¿pero para qué? Porque la salvación se manifiesta en nuestras vidas y nosotros también podemos experimentar los sufrimientos que padeció Jesucristo. Porque eso es el amén. Evangelio. Ujú. Sí, Entonces las pruebas las vamos a tener siempre en esta vida, siempre, siempre, porque ahora somos de Cristo, ya no somos del mundo. Y claro lo que dice la hermana, sí, por la gente que no tiene a Cristo, claro que padece, tiene sufrimiento, de todo, pero no tienen a Cristo. Que esa es la diferencia, nosotros sufrimos, pero por ser hijos de Dios, como cristianos, sí, por Amén. apartarnos de todo lo que tiene que ver con el mundo sin Cristo. sí. Nuestra fe, Interesante. pastor, nuestra fe debe ser probada. Amén. Debe ser Sí. probada nuestra fe y constantemente está siendo probada. De hecho, a pesar de que Pablo predicaba por aquí, por allá, sufrió en todo su ministerio, en Sí, todo su ministerio, él sufrió, pero a pesar de, yo no sé, me imagino a Pablo encarcelado y cantando con pleno gozo ahí. Es como que uno ve la manifestación de Cristo en su vida, o sea, era impresionante cómo Pablo alababa al Señor en medio de la prueba. Y él tenía esperanza, esperanza de que el Señor estaba con él y además que estas pruebas que nosotros vivimos nos acercan a Dios, aún más, porque ¿a quién acudimos cuando estamos en prueba y en tribulación o nos suceda lo que nos suceda? ¿A dónde vamos? A las plantas de Cristo, a su presencia. Y ahí es sí, donde nos reconfortamos, ahí es donde nuestra debilidad se convierte en fortaleza, porque el Señor nos lleva ante su presencia y vemos la mano de Dios cómo se manifiesta en su gran poder y nos saca de ahí, de ese sufrimiento, o a lo mejor el sufrimiento permanece, pero aún así nuestra fe permanece firme en Él. Y aún así, con gozo. Entonces, por eso dicen que la palabra de Dios es locura para el mundo, pero para nosotros es más que eso. ¿Cómo es posible que uno sabiduría y esté... poder de Dios. Exactamente, porque ¿cómo vas a estar gozoso en una prueba? O sea, tú estás loca. Pero es verdad, la palabra de Dios es así, se manifiesta así nuestro Señor con su gran poder en su palabra y es maravilloso. Una de las cosas, los falsos maestros igual pensaban que
como Pablo sufría tanto, pensaban que Dios no estaba con él, que Sí. era un fraude. Sí, Pero lo que Pablo le estaba mostrando a ellos a través del sufrimiento era el poder de Dios y su lealtad. Son exactamente. cosas muy... Sí. Amén, amén. Son principios tan elementales en un discipulado y las marcas de un discípulo. A veces igual el mundo nos dice, ¿dónde está tu Dios? ¿Estáis sufriendo tanto? ¿Tenés tanta necesidad? Sí. Entonces, vale. Pero aquí cuando, ¿recuerdan este texto que el mismo Jesús dijo lo siguiente? El que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo. Primer paso. Segundo, tome su cruz. Y tercero, sígame. Entonces aquí hay una palabra, no sé si lo pueden subrayar en su Biblia, dice por causa, por la causa. Todo sea por la causa, todo sea por la causa. Y la causa implica morir Por causa de... morir por el Señor, morir a nuestro ego, también renuncia y también pagar un costo. Y Pablo estaba pagando un costo. La pregunta, ¿estamos pagando un costo, hermanos míos? Si somos discípulos del Señor, ¿estamos dispuestos a, como dice el Señor, el que quiera ser mi discípulo, negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirle, todo sea por su causa, renunciando y pagar un costo? Entonces es importante esto. Y Pablo a pesar que no estuvo con el Señor presente, pero él lo encarnó tan bien que transmitió eso también a la vida de la iglesia, al liderazgo y todo lo que implica el mover de la plantación de la iglesia en los distintos lugares que él también evangelizó. Con Pastor Luis, ejemplo, ¿sí? tal vez ahí entra un poco lo que decía la hermana Laurita delante, que Pablo, no en esto que estamos leyendo, pero él dice, cuando habla de su sufrimiento, dice persecución de los judíos desde los de dentro, pero también dice desde los de fuera. Sí, Entonces, claro, hoy día nosotros tampoco tenemos que, a ver, no sé cuál sería la palabra adecuada, pues, no aceptar los sufrimientos desde dentro de los judíos, si lo traemos en este tiempo, que sería la religión o la religiosidad, la estructura, el sistema eclesiástico de este tiempo. Porque Pablo lo vivió desde adentro, pues lo vivió desde el sistema de su tiempo, que eran los judíos, la religión judía. Entonces, hoy día no es muy diferente a lo que era antes. Pero él, con el poder de este evangelio que actuaba en él, sobrellevaba todo eso y no se salía del foco, porque era la predicación de Jesús, del Cristo crucificado, como él decía. sí. Muy bien, hermano. Muy linda su intervención y gracias, hermano Luis, también, todos los que han participado y bueno, todos los que estamos aquí también en el panel. Muy bien. Sigamos avanzando. Dice, ¿qué ingredientes indispensables debemos tener tener todos los días para una vida victoriosa? Versos 13 y 14. Dice el 13, dice, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito. Alguien en su Biblia, a mí se me quedó mi Biblia, parece en el auto, pero no importa, pero hay una referencia ahí, está citando un salmo, no sé si está a pie de página, de repente está entre medio del mismo texto una letra y usted va al pie de página y Pablo está citando un salmo ahí. No sé qué salmo, Salmo 116. Sí, pastor, el Salmo 116. Gracias. Entonces, se puede leer porque Pablo está tomando la escritura, porque la escritura es lo que lo sostiene en estos momentos que él está viviendo toda esta situación. Entonces, si se puede leer el Salmo 116, porque dice, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos
por lo cual también hablamos. Entonces es importante leer ese salmo porque a veces dicen, ¿qué significa esto? Entonces Pablo está citando este salmo. ¿Sí? ¿Se puede leer? Yo no tengo la Biblia acá, solamente tengo el Nuevo Testamento, hermano Luis. O alguien que lo tiene acá listo, a por espada. 10. Creí, por tanto hablé, estando afligido en gran manera. ¿Ya? ¿Pero cuántos versículos son en el 116? ¿O para 19. Ya. Siguiendo hasta el 19. Hasta 19. Y dije en mi apresuramiento, todo hombre es mentiroso. ¿Qué pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo? Tomaré la copa de la salvación e invocaré el nombre de Jehová. Ahora pagaré mis votos a Jehová delante de todo su pueblo. Estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Oh Jehová, ciertamente yo soy tu siervo tuyo soy, hijo de tu siervo. Tú has roto mis prisiones. Te ofreceré sacrificios de alabanza e invocaré el nombre de Jehová. A Jehová pagaré ahora mis votos delante de todo su pueblo, en los atrios de la casa de Jehová, en medio de ti, oh Jerusalén. Aleluya. Amén, amén, gracias. Entonces, Pablo, en otras palabras, cuando dice este texto, en otras palabras se aferra a la palabra de Dios y, como se dice siempre, quizás las personas incrédulas logran, como dice el Salmo 173, el Asaf ahí se turba, ¿no? Porque empieza a ver cómo los malos prosperan, pero dice, hasta que entré en el santuario de Dios comprendí el fin de ellos. Una cosa así. Podemos también, cuando nos vemos abrumados, tenemos que volver a la fuente inagotable, tenemos que volver al Señor, tenemos que allí decir, Señor, aquí está nuestra vida, toma tú esto, ayúdame, necesito tu ayuda. Bueno, la pregunta dice, ¿qué desea Pablo que suceda después de los padecimientos? Verso 15, que la gracia de Dios abunde, dice, para que abundando la gracia, por medio de mucho, la acción de gracia sobreabunde para la gloria de Dios. Es decir, todo esto vaya sumando. Entonces, esta riqueza que la iglesia debe tener, estar lleno de la gracia de Dios, ¿ya? La gracia de Dios en nuestra vida. En tercer momento, en la tercera idea de pensamiento de Pablo acá, el secreto de la resistencia. 16 al 18. Son dos versículos, 16, 17 y 18. Tres versículos. Por tanto, no desmayamos. O sea, ese es lo que dice en el verso 1. Antes, aunque este hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Metanoia, renueva. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros uno cada vez más excelente, eterno peso de gloria. No mirando nosotros a las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Entonces aquí la pregunta es, ¿cómo es el hombre exterior y con el interior? El exterior, obviamente, yo estoy canoso ahora. Pero el interior, cada día me renuevo en el espíritu, en la palabra. ¿Usted, hermano? ¿Hermana? ¿Me está saliendo una arruga? Amén, Pero, amén. entonces, ¿cuál se renueva entonces? El interior. El interior, ¿cierto? ¿Cómo se define? Nos vamos, Pablo, pastor, exteriormente nos vamos desgastando, nos vamos envejeciendo, pero interiormente vamos rejuveneciendo con el aleluya. Espíritu Santo de Dios todos los días porque vamos creciendo Sí. y madurando en la fe. Vamos de gloria en gloria, ¿cierto? Y en victoria. ¿Cómo define Pablo las persecuciones que está pasando? ¿Ya? ¿Cómo la define? Según estos versos 16
que es una leve tribulación, ¿cierto? Momentánea. Produce en nosotros cada vez más excelente y un eterno peso de gloria. La gloria del Señor, el peso. ¿Cuál es el propósito de todo esto? Que la gloria del Señor sea manifestada. ¿Qué actitud debemos tener frente a las tribulaciones, hermanos? Verso 18. No mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven. Entonces es importante proyectarnos a lo eterno. En otro lado, Pablo ahí en Colosenses dice, poner la mira en las cosas de arriba, no en la de la tierra. Hacer morir lo terrenal en vosotros. Buscar las cosas de arriba. ¿Se acuerdan cuando también Juan dice que tenemos que nacer de arriba? No de abajo. Abajo el mundo. El mundo. En cambio, lo de arriba tiene que ver con lo celestial. Muy bien. Aplicando la palabra. ¿Cuál ha sido la prueba más dura que tuvo que pasar, hermano o hermana? Estaríamos toda la noche aquí haciendo una vigilia respondiendo a esta pregunta. Pastor, ¿Cómo vio? Dígame. Pastor, habla Juan Carlos. Hermano Mire, Carlos. con respecto a la palabra, ¿cierto? Yo creo que Pablo o los apóstoles, ellos pasaron por tribulaciones. Sí. Podemos dar varios ejemplos. Hambre, ¿cierto? Latigazo. Y cómo murieron después también, pues. Sí. O sea, ellos sí pasaron por tribulaciones que a lo mejor hoy nosotros no tenemos tribulaciones, sí tenemos problemas. Podemos tener problemas, no sé, pagar un dividendo, o como hablaba usted anteriormente, cómo arreglar el auto, un ejemplo, Sí. ¿cierto? Sí. Pablo sí tuvo tribulación. Hoy en día nosotros no tenemos tribulación, a lo mejor va a llegar eso más adelante cuando sea la iglesia más, cuando sea perseguida, ¿cierto? A lo mejor hasta el momento no estamos llegando a ese extremo acá en el sur, por ejemplo, de América. A lo mejor en otros lugares sí hay tribulaciones, persecuciones a la iglesia, pero hablando de Pablo, Pablo sí, él entregó su vida por llevar el evangelio a los corintios, ¿cierto? Amén. A pesar de que los corintios le defraudaron, la iglesia, ¿cierto? Defraudó a Pablo, pero él siguió aplicando la palabra, dando el mensaje, ¿cierto? Pero si hoy en día lo aplicamos nosotros, a nosotros vivimos en un confort tremendo, pues, o sea, tenemos calefacción, tenemos, por ejemplo, una buena vida, tenemos trabajo, tenemos, por ejemplo, muchas, miles de cosas lo que los apóstoles no tuvieron, ¿cierto? Sí. Y de negarse a sí mismo. Para nosotros, a lo mejor sería negarse de esto, del sistema. Vivir, por ejemplo, alejado de todo este sistema que nos ofrece el mundo, de la comodidad, de tener un buen automóvil, de tener no sé, un buen trabajo. Pablo vivió esa parte, por la que nosotros, lo que estamos viviendo, Pablo no lo vivió, ¿cierto? Sí. Y la enseñanza que nos deja Pablo en esto, ¿cierto? Es un mensaje que debemos ser sencillos ante la humanidad, por ejemplo, ante la persona que no conoce a Cristo. ¿Cómo llegar a eso? ¿Cómo llegar a una persona que necesita a Cristo realmente? ¿Cómo predicar a eso? A lo mejor nos falta sencillez, nos falta humildad, nos falta a lo mejor muchas cosas que Pablo lo tenía, ¿cachai? Un Sí. ejemplo. Sí. Sí, a lo mejor eso nos falta. Y ojalá que en estos tiempos que Dios pueda trabajar en nuestra vida. Escuchaba anteriormente de otro hermano que hablaba ahí que la teología, ¿cierto? Es buena también. Pero Pablo, yo creo que no tenía teología, Pablo entregaba solamente el mensaje. Pero asimismo se reunían mucha gente fueron salvados, mucha gente se arrepintieron en ese instante y Sí. siguieron a Cristo. Sí. Eso, hermano. Sí. Sí. Amén. Gracias, hermano Juan Carlos. Qué linda tu intervención. Muy bien.
Es decir, nada más yo creo que todos hacemos teología. Lo que pasa hay otra teología que son netamente, porque teología es estudiar de Dios. Pero la Claro. teología, lo que sí, la otra teología, por ejemplo, la sistemática, la que nos lleva a polarizar, a debatir, eso de tomar un pensamiento, si se pierde o no se pierde la salvación, eso yo creo que es un dañino, nos polariza. Pero, por ejemplo, estudiar de Dios, porque ya en pensar en Dios, estamos pensando en Dios, ya estamos haciendo teología. Teología, como alguien dijo, no es estar en un escritorio o en una aula, sino también un campesino que está por ejemplo, el salmista dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de sus manos. Entonces él mira la creación, pero después va a la palabra, la ley de Jehová es perfecta, hace teología, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Y después termina ese salmo, lleva la obra del Espíritu Santo, que los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón sean gratos delante de ti. Entonces yo creo que obviamente hay teología netamente esa corriente que hoy día ha sido de repente, viene a condicionar la Biblia, donde son estratagemas humanos, pero hay para definir un poco, está la teología bíblica que nada más sale de la Biblia, pero lo otro aditivo es lo que son lo que nosotros hoy día debemos tener ahí, mirarlo con sospecha, ¿ya? Lo aditivo de cierto personaje, no sé, el gurú tanto, o dijo esto, ¿me entiendes? Pero la Biblia, Pablo se crió a los pies de Gamaliel. Eso también es importante, toda la preparación que tenía. Muy bien, dice, ¿en qué aspecto de su vida usted pudo crecer a través de esta situación compleja? En esta vida dura que tuvo que pasar, situación compleja. ¿Qué haría usted ahora de diferente si tuviera que pasar otra vez una situación parecida? Yo creo que ya uno dice, bueno, el Señor, como recién daba este ejemplo, que uno nunca sale, siempre está de prueba en prueba. El Señor no está probando. Muy bien, hermano, vamos a terminar con las conclusiones finales. Estamos en lucha continua contra Satanás para que el Evangelio dé luz a los incrédulos enceguecidos. Tenemos que el Señor allí nos use para revelar y sacar el velo que allí la gente tiene. Somos tan vulnerables como el barro, pero nuestra fortaleza está en el tesoro interior, que es Cristo. Cada día somos transformados de gloria en gloria. Amén. Y eso es importante. No debemos desmayar, porque Dios ha prometido que nunca nos desamparará ni dejará derribados. Nos dejará derribados. Y nos ayudará a no angustiarnos ni desesperarnos. ¿Ya? Tampoco debemos sembrar pánico en la gente esto, ¿no? De tomarnos la palabra, porque aquí tenemos ejemplo de palabra para superar nuestras tribulaciones que nos toca vivir. A modo de repaso, bueno, Satanás cegó la mente de los incrédulos para que no crean verdadero o falso. Según el texto, según lo estudiado hoy. Verdadero. A ver, vamos a ver. Sí. Verdadero, muy bien. Verdadero. Número 2. Dios ha puesto dentro de su tesoro vasija de barro. Dios ha puesto dentro de su tesoro. Al revés, dentro de las vasijas de barro puso su tesoro. Está como dada vuelta. Ya. Así como está, es falso. Ya, vamos a ver. Capciosa. Sí. Era una pregunta capciosa. En las vasijas de barro puso su tesoro, pues dentro de las vasijas, pero acá lo está poniendo como lo contrario. Como exacto. Que dentro de su tesoro, o sea, todo al revés. Todo al revés, falso, ¿cierto? falso, Es falso. Sí. Número 3. Un cristiano nunca puede estar derribado porque es divino. Falso. Falso, ¿cierto? Somos humanos, somos barro. Soy barro. Soy barro en la mano del alfarero.
Número 4. Un poquito de este en su vaso para que lo tome calentito. Pablo dice que pasaban por muchas tribulaciones para que al fin abunde los agradecimientos a Dios. Verdadero. Bien. Excelente, ¿ah? Abunden los agradecimientos. Un creyente puede pasar muchos apuros y presiones fuertes. Claro que sí. Verdadero. Ya. Todos los que estamos aquí están en apuro, ¿no? Que termine la clase, ¿no? En apuro. Para ir a tomar once. Confiando en Dios, Verdadero, dependiendo ¿cierto? de Él. Número 6. Un creyente siempre desmaya porque aunque su hombre interior se renueva, no tiene la fuerza del hombre exterior. Falso. Un Es que creyente está siempre falso. desmaya. Enredado, eso está mal, falso. Sí. Un creyente siempre desmaya porque aunque su hombre interior se renueva, no tiene las fuerzas del hombre exterior. Varias veces dicen, por tanto, no desmayamos, ¿se acuerdan? Dice, por Sí, no sí. desmayamos. Entonces, No desmayamos. falso, ¿ven? El texto lo dice. Pablo dice que todas las terribles persecuciones que ha pasado son simplemente leve tribulación momentánea. Verdadero. Así es. Verdadero. Lo Muy mismo bien. para nosotros. Ujú. Exactamente. La exhortación es poner la mirada en las cosas materiales que Dios. ¿Pueden leer ahí? Falso. Porque, Falso. Que Dios nos ha bendecido para poder permanecer. ya, ¿qué entonces? Falso. Falso. Muy Falso, bien, muy bien. Nuestra fe no Todo, se fundamenta en las cosas materiales que recibimos, se fundamenta en Cristo, nuestro amén. Salvador. Entonces, aprobado, ¿cierto? Aprobado. Entonces, terminamos con el texto. Dice de esta manera. Por tanto, no desmayamos Tanto nos engañamos ante, aunque nuestro hombre hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una vez cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Laurita, ¿puede leerlo? ¿Puede leer? Ya, pero lo voy a leer en la versión que tengo, sale más bonito. Dice, es por esto que nunca nos damos por vencidos. Aunque nuestro cuerpo está muriéndose, nuestro espíritu se va renovando cada día. Amén. ¿Y el 17? Pues nuestras dificultades actuales son pequeñas y no durarán mucho tiempo. Sin embargo, nos producen una gloria que durará para siempre y que es de mucho más peso que las dificultades. Leí hasta el 17. Amén. Gloria al Señor. En la Nueva Traducción Viviente. Amén. Bueno, damos gracias al Señor. Aquí estamos en la... Muchas gracias por su participación. Lindo se ven. Aquí estudiando la palabra. 8 personas ahí, la hermana Angélica, la hermana ahí, y que el Señor nos bendiga y damos gracias a Dios por este momento. Todos participamos aquí. Sí, no. Bueno, voy a pedir a mi hermano Juan Carlos que nos despida con la oración final, dando gracias por nada. Dios te bendiga, hermano Juan Carlos. Gracias por participar. Amado Dios, en esta hora te damos gracias, Señor, por escuchar tu palabra, Señor, por estudiarla, Señor, por creer en ti, Señor, que tú estás en medio nuestro, Señor, a pesar, Señor, de cada circunstancia, Señor, que podamos tener en nuestra vida, Señor, tú estás con nosotros, Señor. Así como tuviste, Señor, en la vida de Pablo, Señor, en la vida, Señor, de los apóstoles, Señor, tú estás también con nosotros, Señor. Bendiga al pastor grandemente, Señor. Bendiga a la iglesia, Señor. Bendiga a los que están llegando a la iglesia, Señor. A los que están paremados, bendícele grandemente, Señor. Tú conoces, Señor, nuestra vida. Tú conoces cada hogar, Señor.
Tú conoces, Señor, los propósitos, Señor, que hay en nuestros corazones, Señor. Tú tienes propósito en nuestra vida, Señor, y queremos, Señor, en esta hora, Padre amado, que tú uses, Señor, cada vida, cada hogar, Señor, cada padre, cada hijo, Señor, cada esposa, Señor. Te pido, Señor, que tú seas con ellos, Señor. Bendiga grandemente una vez más, Señor, la iglesia y gracias a todos, Señor. Amén. Amén. Buenas noches, abran sus cámaras, que el Señor les bendiga. Nos vemos el próximo domingo también en este horario. Esperamos reclutar más gente. Invite a otros a participar. Mande el link o también invítelo a su casa, no sé, pero haga una manera de integrar a otros. Que el Señor les bendiga. Los amo en Cristo. Acá con hermano Luis nos vamos. Buenas Chao, noches, chao. hermano. Buenas noches. Chao, chao. Buenas noches. Chao, chao. Buenas noches, buenas noches. Buenas noches, Buenas gracias. noches. Chao, 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 chao. chao, chao. Aquí estamos, hermano Luis, mi tocayo, compañero de milicia.